Buenos días. Este equipo está conformado por Jorge Antonio Talavera Roldán y Luis Eduardo Briones Durán. En esta exposición le vamos a hablar sobre la teoría de la divergencia de Gauss. El teorema de la divergencia de Gauss nos quiere decir que en cálculo vectorial es también mejor conocido como la teoría de la divergencia. Es un teorema que relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la divergencia del campo en el volumen delimitado por dicha superficie. De una forma más precisa, el teorema de la divergencia enuncia que la integral de superficie de un campo vectorial sobre una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la divergencia sobre la región dentro de una superficie. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Nos dice que la suma de todas las fuentes de un campo en una región da flujo a la salida neto de una región. Eh, el teorema de la divergencia es un resultado importante en la física y en la ingeniería, particularmente en electroestática y en la mecánica de flujos, de fluidos. En este campo, normalmente se utiliza un teorema de tres dimensiones. Sin embargo, se puede generalizar con cualquier número de dimensiones. Por así decirlo, un ejemplo sería de una dimensión, es el equivalente a una integración por partes. Y en dos dimensiones es el equivalente al teorema de Green. Vamos a hablar también un poco acerca de la historia. Mm, Joseph Louis Lagrange introdujo la notación de integral de superficie en 1760 y en 1811 lo hizo en términos más generales en la segunda edición de Mechanic Analytic. Lagrange introdujo integrales de superficie en su trabajo de mecánica de fluidos y él fue el que descubrió el teorema de la divergencia en 1762. A continuación, mi compañero Talavera hablará. Yo hablaré de la continuación de la historia. Carl Friedrich Gauss también utilizó integrales de superficie mientras estuvo trabajando en la atracción gravitacional de una esfera elíptica. En 1813, cuando mostró casos particulares del tema de la divergencia, pero fue Michael quien dio la primera demostración general del teorema en 1826. Como parte de su investigación, casos especiales fueron demostrados por George Green en 1924 en un documento relacionado con la elasticidad. El teorema nos dice que sea U una región sólida acotada por una superficie cerrada que es S. Si F es un campo vectorial continuamente diferenciable en un entorno de U, entonces aquí tendremos la fórmula que sería del teorema. La ley de Gauss en física está relacionada con el teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Esto quiere decir que las superficies se encuentran cerradas en ciertos campos a través de su superficie cerrada y su magnitud. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.